su misericordia es eterna. ¿Qué les parece si con todas nuestras fuerzas le decimos? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Que su misericordia es eterna. Vamos a decirle, iglesia. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Dios, solo tú eres fiel. Y por eso hoy estamos aquí, Jesús, gracias a tu fidelidad. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel,
eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel. Y por eso mismo, Dios, venimos a decirte que tú eres la única razón de nuestra adoración. Vamos, iglesia, con todas tus fuerzas, vamos a decirle: Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. y vamos a decirle, iglesia, que en todo tiempo le vamos a alabar. Porque Él es bueno y Él es fiel. En todo tiempo te alabaré, y en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, y en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré,
adoramos, Dios, porque solo en ti tenemos un antes y un después, un antes de desesperanza y un después de esperanza. Gracias, Dios. Gracias porque solo en ti las cosas son nuevas, porque solo en ti, Señor, podemos ser diferentes. Y por eso te vamos a adorar, Señor, no solo cuando nos vaya bien, no solo cuando nos sintamos bien, sino aún cuando todo vaya mal, sino aún cuando no nos sintamos bien. Te vamos a alabar, Dios, porque tú eres nuestro deseo. Nuestro mayor anhelo, Dios, es adorarte, es agradarte y poder darte todo nuestro corazón. Por eso estamos hoy aquí, Jesús. Recibe, oh Dios, nuestra adoración. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte solo a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, solo tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y por eso hoy venimos a rendirte, Señor, todo lo que somos.
Oh Rey, pon tu corazón en el mío, pon tus pensamientos en mis pensamientos, pon tus deseos en mis deseos, que se haga tu voluntad en mi vida hoy, que se haga tu voluntad en mi vida hoy, Jesús. Está dividido en antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Nuestra vida está también dividida antes
de que conociéramos a Cristo y después de que hemos conocido a Cristo. Pero también hay otra separación antes de que fuéramos bautizados con el Espíritu Santo y después de que somos bautizados con el Espíritu Santo. Hay cambios y son cambios sustanciales, hermanos, e importantes para la vida de cada uno de nosotros. Acuérdense, tuvimos un principio, pero ya no tenemos un fin. Somos eternos, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a platicar de la vida de Pedro, ¿sí? El Señor me llevó a analizar la vida de Pedro con el propósito de que apliquemos su estilo de vida a nuestro propio estilo de vida. Quizá tengamos diferencias nuestra manera de ser, pero todos necesitamos que Dios transforme nuestra vida y necesitamos dejar que Dios lo haga, ¿sí? Entonces, necesitamos que lo haga, pero también necesitamos permitirle que Él lo haga, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos? Padre, te doy gracias porque este día yo te pido, Señor, que quienes estemos escuchando esta plática, Señor, tomemos la decisión de permitirte, Señor, que tú intervengas para que nuestra vida sea transformada, Señor. Danos entendimiento, Señor, conforme a tu palabra, para que nosotros podamos adorarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu don inefable, Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque nos concedes la dirección del Espíritu Santo. A ustedes, mi Dios, la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versos 61 y 62, dice de esta manera: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la Escritura que saliendo de ese lugar, Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque traicionó a su Señor y a su Dios, ¿sí? Nosotros tenemos mucho, hermanos, que aprender de la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Sí? Pues la Escritura nos habla mucho de quién era Pedro y cómo era Pedro. Pedro era un hombre de cuna humilde, criado a la ribera del mar de Galilea y pertenecía a un círculo familiar muy sencillo y de gente trabajadora, ¿sí? Pedro era originario del ¿cómo se llama? De Bethsaida, ¿sí? Y estaba casado, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes aquella anécdota en donde dice que llevó a Jesús a su casa y alguien estaba enfermo en su casa? ¿Quién era? Su suegra, ¿sí? Entonces sabemos que Pedro era casado. Más adelante allí en Corintios, en 1 Corintios 9:5, nos habla que Pedro, ya estando en su ministerio, llevaba a su esposa con él, ¿sí? También nos habla la Escritura de cuál era su oficio, ¿sí? En una ocasión, Jesús, allí según Mateo 4:18, dice que Jesús caminaba junto al mar de Galilea y dice que a lo lejos vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés.
¿sí? ¿Y qué estaban haciendo? Dice que estaban echando las redes en el lago, pues porque ellos eran pescadores, ¿sí? Entonces vemos otra característica de Pedro. Pedro era pescador. Más adelante, ¿verdad? En el libro de Hechos, ya también cuando estaba ejerciendo su ministerio, nos dice más sobre la clase de persona que era Pedro. Dice que allí en Hechos 4:13 dice que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gentes sin estudios, ¿sí? Eran gentes sin estudios, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Y sin preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, otras características eran que no eran gente con estudios, ni estaban preparados más que para ser pescadores, ¿sí? Pedro, ¿verdad? Era una persona muy particular. ¿Cómo era? Pues tenía muchas fortalezas por causa de su temperamento, pero sus defectos eran más notorios que sus virtudes. Su temperamento era un temperamento colérico, sanguíneo. Cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos 2 de los 4 temperamentos con que se nos califica, ¿sí? Entonces, el temperamento de Pedro era colérico, sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto hacía que Pedro tuviera reacciones emocionales muy particulares ante el mundo que le rodeaba, ¿sí? Y bueno, el temperamento que nosotros tenemos no se puede cambiar, hermanos. Ya no se puede cambiar. Pero ¿saben qué? Sí se puede transformar. Sí podemos ser transformados. ¿Sí? ¿Cómo vemos a Pedro por medio de las Escrituras? Como un hombre impulsivo. ¿Se acuerdan de sus reacciones? Quienes tenemos conocimiento de las Escrituras, era un hombre impulsivo, temperamental, impetuoso, ¿verdad? Era un hombre necio, ¿verdad? Testarudo, imprudente, ¿sí? Cuando él opinaba, creía saber más que los demás, ¿sí? Y bueno, pues les hablo de puras cosas que parecen negativas en el temperamento de Pedro, pero tenía una gran característica. Era un hombre sincero, ¿sí? Trabajador, entregado a su familia también. Pedro era en gran medida, debido a su temperamento, una persona extrovertida, activo, enérgico, ¿sí? Y durante ¿cómo se llama? Su seguir al Señor, ¿verdad? Se convirtió en el portavoz de sus compañeros, de sus condiscípulos, ¿sí? Cuando analizamos la vida de Pedro, observamos que era un hombre que necesitaba ser transformado. Era como una hierba del campo, creció por todos lados, ¿sí? Sin que nadie lo hubiera cuidado, ¿verdad? Y bueno, pero no solamente Pedro, tú y yo, hoy necesitamos ser transformados. ¿Y sabes por quién? Ya hoy conocimos, o sea, nuestra vida tiene una división antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Pero ¿sabes qué? Cuando conocemos a Cristo, iniciamos un camino debemos iniciar un camino de transformación, de un proceso en donde podamos ser útiles, ¿sí? ¿A quiénes? A nosotros mismos, a la gente que nos rodea, y eso solamente se puede lograr cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿sí? Pedro, con todos sus defectos y sus virtudes muy vistas, ¿verdad?
el Señor lo eligió y con paciencia lo modeló. ¿Saben cómo? Para exactamente, ¿verdad?, ser lo que Dios quería hacer de Pedro. Y sabes que el Señor quiere tomar nuestra vida y hacer lo que Él quiere para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Por la vida de Pedro, hermanos, nosotros vamos a aprender que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a santidad y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, puede obrar maravillas en tu vida y en mi vida, con hombres y mujeres tan comunes y corrientes como Pedro, con el propósito de prepararnos para que seamos capaces de superar los más grandes obstáculos. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, dice la Escritura, sino es por medio del Espíritu. La vida de Pablo es una vida de cualquier cristiano, hermanos, ¿sí? Una vida de trabajos, de sinsabores y de caídas y levantadas. Este hombre sencillo, ¿verdad?, humilde y trabajador, recibió el llamado del Señor en el momento que menos esperaba, ¿sí? Entonces, él estaba dedicado a su oficio de pescador y a su familia, ¿sí? Nosotros podemos leer ahí en Juan 1:35 de esta manera. El siguiente día, dice, otra vez estaban Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, y mirando Juan a Jesús que andaba por allí, les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Estos hombres, dice que le oyeron hablar, ¿verdad?, y diciendo a Juan eso, y ellos se fueron tras de Jesús. Y volviéndose Jesús, o sea, viendo que iban tras de, que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved, ¿sí? Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Ustedes creen que nada más se fueron a acompañar a Jesús y que Jesús les permitió que estuvieran con ellos para que lo conocieran físicamente? No. Seguramente en esos momentos, esa tarde, ellos quedaron extasiados de la palabra que surgía de Jesús. Ese que dijo Juan que era el Cordero de Dios. Andrés, ¿verdad?, era hermano de Simón Pedro. Era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Pedro conoce a Jesús por medio de su hermano Andrés, que había seguido a Jesús y después de haber escuchado a Juan Bautista proclamar lo que les acabo de decir, que era Jesús el Cordero de Dios. Andrés, después de estar toda esa tarde con Jesús, dice que inmediatamente va a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Y más adelante dice que le halló y le dijo la novedad. ¿Cuál era la novedad? Hemos hallado al Mesías, ¿sí?, que es el Cristo. Y dice que le trajo, vamos Pedro, para que lo veas, vamos para que lo escuches, ¿sí? Y se lo lleva. Era tanta la vehemencia de Andrés que Pedro decide ir con ellos, ¿sí? Y dice que cuando él llega delante de la presencia de Jesús, el Señor lo vio y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Y al conocer
a Simón Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, ¿sí? Es un nombre en arameo que es Pedro, ¿sí? Que es griego y que significa roca. Desde este momento ubicamos, ¿se acuerdan de la plática de hace 8 días de las estaciones del río de Dios? Pues Pedro tuvo que caminar, transitar por todas esas estaciones. Y en este momento ubicamos a Pedro a la orilla del río de Dios, extasiado y mirando a Jesucristo y escuchando al Mesías, a la orillita del río, ¿sí? Seguramente Pedro y Andrés siguieron escuchando a Jesús, empezaron a seguirlo y empezaron a oír sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, más tarde, ¿verdad? Jesús llama a Pedro, ¿sí? Allí en Lucas 5, del 1 al 11, dice que Jesús estaba en el lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús a lo lejos vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, dice que habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, y dice la Escritura, la cual era de Simón, le rogó que la apartase, ¿verdad?, de tierra un poco y sentándose desde la barca les enseñaba, dice, a la multitud. Y cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, porque ¿sabes qué? Cuando tú le prestas un servicio, Dios jamás se queda sin darte la recompensa. Y entonces le dice a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y respondiendo le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero Pedro ya conocía, ya había visto de la manera en que él expresaba el Evangelio, la palabra de Dios Jesús. Y vio seguramente milagros a través de él. Y le dijo, toda la noche hemos estado. Sin embargo, dice, en tu palabra echaré la red. Y dice que cuando echan la red, esta red, ¿verdad?, pesca gran cantidad de peces y la red eran tantos los peces que se rompía. Entonces pidieron ayuda, ¿sí? Y dice que llenaron ambas barcas, pero ambas barcas se hundían por la cantidad de peces. Y dice que en ese momento Pedro reflexiona, ¿verdad?, y cae de rodillas delante de él, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoce su condición de pecador delante de la majestad de Jesucristo, ¿sí? Por la pesca que habían hecho, se apoderó el temor de ellos, ¿sí? Dice que también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿sí? Eran compañeros con Simón, pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, no temas, tú eres pescador, ¿sí? Pero hoy vas a continuar con esa misma profesión, vas a seguir siendo pescador, pero ahora serás pescador de hombres. Y dice la Escritura que cuando trajeron, o sea, las barcas a tierra, Pedro dejó todo y le siguieron, ¿sí? En ese momento Pedro se introduce sus pies al agua de vida, ¿sí? Ya no estaba a la orilla, decidió mojarse los pies, ¿sí? Pedro fue un discípulo franco y ferviente, ¿sí? Uno de los mejores amigos o más cercanos de Jesús, ¿sí?
Más tarde Pedro sería columna de la iglesia, sería apóstol y columna de la iglesia. Pero en ese momento, ¿verdad? Pedro introduce sus pies y empieza a seguir al Hijo de Dios. Pedro era un hombre entusiasta, ¿sí? Obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Su acción, ¿verdad? Su decisión de dejar toda la pesca y de dejar su oficio de pescador, ¿verdad? Nos hace notar qué clase de temperamento tenía Pedro, ¿sí? Y lo hizo de una manera impulsiva y atrevida, ¿sí? Porque qué difícil es que nosotros nos desprendamos de aquello que para nosotros es un estilo de vida, ¿sí? En ese momento, cuando él decide irse, ¿qué creen? Tras de Jesús, en ese momento el agua le llega a las rodillas y se va introduciendo Pedro, ¿sí? Durante los siguientes 3 años, Pedro vivió como discípulo del Señor, siendo un líder nato, porque se convirtió en el portavoz de los 12, ¿cómo se llama? De los 11 restantes, ¿sí? Lo podemos leer allí en Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. ¿Por qué los otros no fueron y le preguntaron? ¿Sí? Vemos en Mateo 19, 27. Entonces, otra anécdota. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Lo vemos a Pedro abiertamente, ¿verdad? Por causa de ese tipo de temperamento que tenía, hablar con el Señor Jesús y siendo el portavoz de sus condiscípulos, ¿sí? Y luego allí en Marcos 11, 21, y podemos ver muchas escrituras, ¿sí? Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Lo habían observado los demás también, pero el que lo dijo fue Pedro, ¿sí? La siguiente estación, el agua a la cintura. Pedro está en un proceso de formación. Mateo 16, 13 al 17. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o que alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ya saben, el Pedro impulsivo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya estaba con el agua a la cintura, ya tenía comunión con Dios, una comunión más madura con Dios, ya tenía revelaciones de parte de Dios. Pedro estaba en el proceso de madurar, ¿sí? Pedro fue el primero que lo confesó a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús le dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. ¿Pero qué creen? Más tarde, en el capítulo 22, en el capítulo 16, verso 22, entonces empieza Jesús a hablar con ellos, diciéndoles de qué muerte había de morir.
Y entonces Pedro, el impulsivo, ¿verdad? El emocional, el que siempre está a la delantera, ¿verdad? Le dijo, entonces Pedro dice, tomándolo aparte. Fíjense nada más, qué atrevimiento de parte de Pedro, ¿no? O sea, sabiendo que era Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo toma aparte, a escondiditas en el rincón, dice, y comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Sí? O sea, estaba aconsejándole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que no llevara a cabo la redención del hombre. O sea, solamente un hombre como Pedro podía haberse atrevido, ninguno de los demás. Pedro se atrevió, ¿sí? Pero un hombre que acababa de recibir revelación de Dios, perdiendo, ¿verdad?, el sentido de la obra de Jesucristo. Pero Jesucristo, dice, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Vemos una diferencia entre el primero que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vemos al otro, ¿verdad? Ese mismo hombre diciéndole, ¿verdad?, oponiéndose, dejándose usar por el diablo para, sentimentalmente, para que no se llevara a cabo la redención de nuestras almas. O sea, así es la vida del cristiano, hermanos. Hoy estamos firmes y al ratito caemos, ¿sí? Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, ¿sí? Y a pesar de ser eso, ¿verdad?, nos encontramos un Pedro con altas y bajas. Así es la vida del cristiano. Hoy podemos estar teniendo una relación íntima con Dios y en el siguiente momento, por lo que sucede, nos clavamos, ¿sí? ¿Qué podemos ver a través de la vida de Pedro? Lo único que yo pude alcanzar, alcancé a ver muchas cosas, pero una de esas cosas, el grande amor de Dios, la misericordia del Señor, su empeño, su terca necedad de Jesús, terca necedad y santa necedad de Jesús de hacer de nosotros aquello que Él quiere que nosotros seamos, por la razón por la cual nosotros nacimos, para la gloria y la honra del Señor, ¿sí? Fíjense, el Señor tenía un círculo de discípulos más cercanos a Él, ¿sí?, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres hombres estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Y cuando Jesús se transfiguró allí, cuando los llevó al monte. Allí leemos en Mateo 17, del 1 al 4. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Sí? ¿Se imaginan? Qué cosa tan hermosa debió haber sido el que pudieras estar tú. Imagínatelo, que tú hubieras tenido el privilegio de estar con Jesús y además de que te llevara a un lugar aparte para que Él se transfigurara, para que tú pudieras contemplar su gloria, su majestad, ¿sí? Y dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí, o sea, estaba
ese ambiente, ¿verdad? Era un pedazo del cielo en ese monte. Y dice que aparecieron Moisés y Elías, ¿sí? Y como siempre, estaban ellos hablando con Jesús. Y bueno, viene otra vez la actitud impulsiva de Pedro. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué podemos ver qué nos deja ver Pedro ante sus impulsos? ¿Sí? ¿Qué nos deja ver? Pues que se amuelen los otros. Yo estoy aquí y yo ya no me quiero bajar, aquí nos estamos contigo. ¿Sí? Pedro quería detenerlos para poder disfrutar siempre de la compañía. Era un pedacito del cielo en ese monte. ¿Sí? ¿Qué puedo ver? Una actitud egoísta, que los demás se amuelen. ¿Sí? ¿A dónde quedaba la redención del hombre? Nuevamente. ¿Dónde estaba la enseñanza que Jesús había transmitido a ellos sobre el propósito de su vida? El amor al mundo perdido. ¿Dónde quedaba? ¿Sí? Pero bueno, así era Pedro. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿y tú y yo cómo somos? ¿Cómo somos? Valóralo para ti. ¿Cómo eres? ¿Sí? En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso y hasta el punto de parecer imprudentes. ¿Sí? Allí en Mateo 14, 28 dice: entonces Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Vemos que este evento se sucede en un momento en donde Jesús y la multitud lo quería hacer rey. Y él se retira a orar al monte y manda a que sus discípulos vayan hacia la otra orilla del lago. ¿Sí? Y cuando él termina de orar, dice que llega, los alcanza. ¿Sí? Y los alcanza caminando sobre el mar. ¿Sí? Y dice que llega hasta donde están los discípulos caminando, ¿verdad? En medio de una gran tormenta. ¿Qué fue lo que se generó? Miedo de parte de los discípulos. Pero Jesús, siempre en su posición de protector, de su posición de Dios, les dijo: tengan ánimo, no teman. Vemos a Jesús dándoles valor. Y Pedro, como de costumbre, impulsivo, quiere ir hasta donde está Jesús. Miremos, observemos que no le pide que a Jesús caminar sobre el mar para experimentar lo mismo que Jesús estaba haciendo, sino que él quiere ir hasta donde está Jesús. Vemos en Pedro un hombre valiente, quiere caminar sobre las aguas, ¿sí? Claro, Pedro no era tonto, ¿sí? ¿Saben qué? Le pidió garantías. Si eres tú, ¿sí? Pedro hace una petición para que él vaya a donde está Jesús. Aquí vemos la osadía y el valor y la fe de Pedro para ir hasta donde está Jesús. Y ustedes me dirán, ¿la fe de Pedro? Sí, hermanos, sí, la fe de Pedro, ¿sí? Porque Jesús nunca le dijo que no tenía fe, le dijo que tenía poquita fe, ¿sí? Pero estaba en un proceso para ir de menos a más, ¿sí? Y
Y así era Pedro, muy apresurado. Y eso, ¿verdad? Por eso él se metió muchas veces en problemas, ¿sí? ¿Recuerdas que dijimos que Pedro estaba en el proceso de la formación o maduración espiritual? A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. A pesar de ti Dios está junto a ti y Dios está queriendo formarte, ¿sí? Pedro era aguerrido. Esta escena de la que vamos a hablar se sucede cuando van a detener a Jesús por la traición de Judas. Imagínate al discípulo de Jesús, a un discípulo de Jesús, ¿verdad? Cargando una espada. ¿Cómo nos veríamos nosotros aquí con una pistola? ¿Sí? Pues así era Simón, traía una espada, ¿sí? Allí en Juan 18, 16 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, impulsivo. Quería defender a su Señor con una espada, ¿sí? Con una espada. Y por último, recordaremos que fue Pedro quien se jactó que nunca abandonaría a su Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Mateo 26, del 31 al 35. Y Jesús le dijo, todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo, el que no se callaba, el que nunca daba la oportunidad a que otro hablara, ¿sí? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, voy a ser fiel a pesar de todo? Pues le dijo lo mismo. Nunca me voy a escandalizar de ti, ni nunca te voy a negar. Y vemos a Jesús respondiendo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro reafirmó, ¿sí? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego vemos al resto de los condiscípulos y todos dijeron lo mismo, no te vamos a negar. Pero Pedro lo enfatizó, ¿sí? Y más tarde, nosotros recordamos la historia, más tarde le negó 3 veces de que conocía al Señor. En ese mismo capítulo, en el verso 70 y 74 nos los dice. Y dice que la palabra que ya estando Jesús ante el Sanedrín y Pedro sentada afuera del patio, vemos que 2 criadas, ¿verdad? Y otros que estaban presentes, ¿verdad? Dijeron, estaba con Jesús Nazareno. Y Pedro por 3 ocasiones lo niega. La primera le dijo, no sé por qué lo dicen, yo no. Me lo negó todo. La segunda ocasión, alguien le dijo, estaba con Jesús el Nazareno y lo volvió a negar y dice la Escritura, con juramento. Les juro que yo no estaba con él, ¿sí? Yo no conozco a ese hombre, ¿sí? Y viene la tercera ocasión. Alguien le dice, verdaderamente tú también eres de ellos, porque hasta tu habla te descubre. ¿Sí? El Hijo de Dios, el que sigue a Jesús, su conversación es diferente a la de los demás.
Y dice, tú habla, te descubre. Y entonces empezó a maldecir y a jurar y dijo, no conozco a ese hombre. Viboritas y montón de palabras. Esas palabras de pescador empezaron a salir, ¿sí? Para negar. Ese que dijo, voy a morir contigo, ¿sí? Y por causa de conservar su vida, dijo, no lo conozco. Dice la Escritura que cantó el gallo y Pedro recordó la frase de Jesús y dice la Escritura que saliendo afuera lloró amargamente. ¿Cuántas veces has tenido que llorar porque le has fallado a tu Dios? Pedro tuvo que llorar, ¿sí? Había traicionado a su Señor, ¿sí? Y tenía que suceder todo esto, ¿verdad?, a Jesús, ¿sí? Él ser arrestado, el maltratado, el sentenciado a muerte, el ser crucificado, el ser sepultado. ¿Y sabes qué? El resucitar, porque nuestro Dios está vivo. Recordemos que lo que Jesús dijo, pero allí en Juan 16:7, pero les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré, ¿sí? Nosotros podemos leer en el libro de Juan, en el capítulo 21, que nos dice que Jesús, ¿verdad?, estuvo apareciendo durante 40 días, ¿verdad? Y allí en el capítulo 21, ya casi al final del libro de Juan, dice la Escritura que ya había habido varias ocasiones en que Jesús se les había presentado a los discípulos. Y en esta ocasión era la tercera, ¿sí? Dice que ¿cómo se llama? Entre esos discípulos se encontraba Pedro. Y llega Jesús y les pregunta si tienen algo de comer, ¿sí? Y ellos les responden que no. Y les pide que echen nuevamente las redes al mar. Y dice la Escritura, y lo da de manera muy exacta, ¿sí? Dice, y pescaron 153 peces. ¿Qué pasó? Había allí una fogata, el Señor les dice que preparen los peces y come con ellos, ¿sí? Cuando ya había resucitado, ¿sí? Cuando ya estaba a punto de ascender, ¿sí? Y entonces Jesús allí hace una observación muy especial, después de haber comido, hace una observación muy especial para perdonar y restaurar a Pedro y volverlo a comisionar para que cumpla con la gran comisión. No creas que nada más a Pedro, quiero que sepas que todos estamos siendo llamados para poder ejercer y poner en práctica la gran comisión, ¿sí? Allí en Juan 21:15 dice, y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿sí? Pedro, el Señor le estaba haciendo una pregunta en referencia a cuánto le amaba. Y Pedro efectivamente amaba al Señor, pero estaba hablando Pedro entendía un amor filial, ¿sí? Y entonces el Señor le responde, apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a contestar, entendiendo que se trataba de un amor particular hacia él. Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Señor, pastorea a mis ovejas. Entiéndeme qué clase de amor te estoy preguntando que me tienes. Pastorea mis ovejas.
Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo y que soy capaz de hacer todo lo que tú me digas. Entonces ya no se trataba de un amor filial, se trataba de un amor ágape. Y ese amor ágape es el que Dios quiere que nosotros tengamos por Él. ¿Sí? Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En ese momento, suavemente el Señor Jesús lo estaba impulsando para que ya no dependiera del mismo, que avanzara a nado hasta el lugar en donde sus pies ya no tendrían tierra firme, que se dejaría llevar por el fluir del río de Dios, en donde tenía que flotar para depender de la dirección del Espíritu Santo, algo que tú y yo necesitamos para poder florecer, hermanos. Allí en Hechos 1, del 2 al 5, dice de esta manera, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, y fíjense, por el Espíritu Santo, el Señor nos está diciendo, dependan del Espíritu Santo, no de sus emociones, dependan del Espíritu Santo. Yo le oraba y les decía al Señor hace un rato en mi oración, ayúdame a entender. Dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. No se trata de lo que yo entiendo, sino de lo que el Espíritu Santo nos revela, ¿sí? Y entonces le dijo, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús nunca dejó de hablar del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pedro, ¿verdad? Ya está empezando a llegar a nado hasta ese sitio en donde él no iba a poder fijar sus pies en tierra firme, ¿sí? En Hechos 2, del 1 al 4 dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, estaban unánimes y juntos, o sea, todo el grupo, pero con un solo pensamiento, con una sola intención, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentadas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y todos, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No lo que imitaban, sino ese fluir suave, ¿verdad? Del agua de vida, ¿sí? Empezaron a hablar, ¿sí? Pedro nadó hasta lo más profundo. Entonces, vemos en el verso 14 de ese mismo capítulo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, porque después de que fueron llenos del Espíritu Santo y llegaron montones de gente a donde ellos se encontraban, ¿verdad? Pedro, dice la Escritura, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Ya no fue ese que dijo maldiciones, ese que dijo que no lo conocía. Alzó la voz de una manera valiente, porque no es lo mismo Pedro antes de ser bautizado con el Espíritu Santo a Pedro después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, de una manera valiente, no por él, sino porque estaba el poder del Espíritu Santo respaldándolo, ¿sí?
varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿sí? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy es el día, si tú quieres. Y aquí empezamos nosotros a ver un Pedro diferente, un Pedro movido por el Espíritu Santo y no por sus emociones. En el día del Pentecostés, Pedro fue el orador principal, hermanos, a la multitud en Jerusalén, ¿sí? Y la iglesia fue cuando se estableció, ni nada más ni nada menos que con 3,000 personas, 3,000 nuevos creyentes. Después vemos la vida de Pablo, ya no ese Pablo impulsivo, ¿verdad? Dejándose llevar por sus emociones, por su temperamento. Vemos cómo él permitió que el Señor transformara su temperamento para la honra y la gloria de Dios. Después vemos a un Pedro, ¿verdad? Allí en Hechos 13, juntamente con Juan, sanando a un cojo, ¿sí? Que pedía limosna. Y luego lo vemos en el capítulo 4, audazmente ante el Sanedrín hablando. Ya no le importaba, ya no le importaba que lo fueran a matar, le importaba dar a conocer al mundo quién era el Señor, ¿sí? Ni siquiera el arresto, los golpes, las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado, ¿sí? Y lo vemos allí en el capítulo 5. Es menester, ¿verdad?, obedecer a Dios antes que los hombres. Predicó audazmente ante el Sanedrín, predicó a donde fuera necesario predicar, ¿sí? Y ahora vemos a Pedro en lo profundo del río de Dios. Ya no fijaba sus pies en el piso, ¿sí? Pedro predicó en el día del Pentecostés. Él estaba presente cuando los samaritanos recibieron al Espíritu Santo en el capítulo 8. Y finalmente nosotros vemos cómo se resistía a llevar el Evangelio a Cornelio, a los romanos. Sin embargo, ¿verdad?, él va por orden del Espíritu Santo y ve cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, se derrama sobre los gentiles, ¿sí? Entonces, cuando él ve eso, su conclusión fue que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y de esta manera, Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo para abrir las puertas de la iglesia a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Aún, ¿verdad?, como apóstol, experimentó algunos quebrantos, porque nosotros somos falibles. Pedro también se equivocó, aún ya siendo apóstol, ¿verdad? Entonces, yo quiero que sepan que el proceso de la transformación no termina, hermanos, sino hasta que estemos en la presencia de nuestro Rey y Señor. Al principio se había resistido a llevar, ¿verdad?, por ejemplo, en el caso de Cornelio, ¿verdad?, llevar la palabra, pero fue y vio y comprobó que nuestro Dios no hace acepción de personas. Vemos, ¿verdad?, a un Pedro transformado, ¿sí? Y vemos a un hombre, como les decía, un hombre equivocándose también, ¿sí? En alguna ocasión, ¿verdad?, él estuvo conviviendo en Antioquía con creyentes gentiles, pero luego llegaron un grupo de judíos legalistas y él se apartó de ellos para no generar problemas, ¿sí? Pero Pablo, ¿verdad?, vio esto como una gran hipocresía y se lo dijo así en plena cara delante de toda la iglesia. Pedro, hermanos, es un ejemplo de la vida de cada uno de nosotros, de todo lo que podemos vivir. Ya sé que me pasé mucho, pero
Ya voy a acabar. ¿Sí? Entonces, entonces vemos, ¿verdad?, cómo Pedro, ¿verdad?, después fue inspiración a Marcos, ¿verdad?, platicándole de todo lo que él vivió con el Señor Jesucristo, y Marcos escribiéndolo, ¿sí? Vemos a ese hombre sin letras, ese hombre vulgar, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo 2 libros, 2 epístolas, primera y segunda de Pedro, ¿sí? Entonces, vemos en Pedro tantas cosas, o sea, como el antes y como el después, ¿sí? Entonces, yo les quiero decir, Pedro fue un fracaso anteriormente, pero cuando llegó el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiero decirles que para Jesús el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿sí? Y no puede negarse a sí mismo. Jesús pacientemente enseñó una y otra vez a Pedro, y a ti también, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Pedro necesitaba formación y corrección, ¿sí? Y tú y yo necesitamos formación y corrección, ¿sí? El Señor Jesucristo anda buscando hombres y mujeres dispuestos a aprender, ¿sí? Dice la Escritura ahí en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar, ¿sí? Jesús nos ve, no como somos o como el mundo nos ve, Él nos ve de acuerdo a través de sus ojos para que, o sea, que seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Pedro, en su encuentro con Jesús, lo llamó Simón Pedro, el pescador áspero, imprudente, pero a los ojos de Jesús era una roca firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Pedro estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Por eso Jesús lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era un hombre sin letras y vulgar, ¿sí? La gente, ¿saben qué hacía? Cuando llegaba Pedro a algún lugar, querían que su sombra tocara a sus enfermos para que fueran sanados. Eso es lo que Dios hace antes y después de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿No quieres ser esa clase de siervo de Dios? ¿Sí? Yo te digo, Jesús hace la diferencia, ¿sí? Observemos a través de la Biblia que Pedro, como ser humano caído, tuvo debilidades, pecó, se arrepintió y fue restaurado para cumplir el propósito de su llamado. Su pasado no desapareció, hermanos, nos sirve de ejemplo, pero pero ya cuando él recibió el Espíritu Santo, ya no era importante porque él entendió su misión. Tu pasado y mi pasado, hermano, tampoco van a desaparecer. Pueden generar vergüenza y culpa, pero al igual que Pedro, nuestro objetivo es dejarnos restaurar por Dios, abrazar el perdón de nuestro Señor, ¿verdad? Y perseverar para evidenciar y testificar a otros el poder de Dios, ¿sí? Y la manera en que puede transformar nuestras vidas y sus vidas, ¿sí? Dijimos que Cristo es el templo, que Él es la puerta y de Él fluyen las aguas de vida, hermano. ¿Te parece bien si nos ponemos en pie y le decimos al Señor? Perdóname, Señor, porque te he fallado. Reconozco que estoy delante de la presencia del Rey Todopoderoso, de Dios mismo. Perdóname, Señor, por haberte fallado. Enséñanos, Señor,
a buscar tu rostro. Y que así como lo hizo Pedro, Señor, nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo que nos transforme para que podamos ser útiles en tu obra, para que podamos cumplir con el propósito por el cual tú nos diste vida. De manera, Señor, que aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, para que tú lo tomes y lo formes conforme a tu voluntad. A ti la honra, Señor, a ti la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Con tus cuerdas de amor. Por eso hoy venimos a decirte gracias, Dios. Aunque pase el tiempo, sé tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los celos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene,
control, nunca pierdes el control. Gracias Dios, porque solo en ti podemos encontrar descanso. Gracias Dios, porque solo en ti podemos encontrar vida, paz, salud, esperanza, perdón. Gracias Dios. Gracias Papá, porque tú nunca te rindes con nosotros. Gracias porque tú sigues siendo fiel. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, hermanos, pues qué bonita palabra, ¿no? O sea, la verdad a mí me impacta mucho la vida de Pedro. O sea, la verdad es que ese hombre, pues no sé, o sea, hiperactivo, imprudente, no sé, en ocasiones cometía muchos errores, pero pues gracias a Dios, ¿no? Porque se dejó moldear por el Espíritu Santo y después fue usado, ¿verdad? O sea, que como un instrumento del Señor, que dice que en su primer discurso ahí en el pórtico de Salomón, 3,000 convertidos, hermanos, nada más, o sea, como que si fuera menos, ¿no, hermanos? O sea que, imagínense, muchas de las veces, bueno, por ejemplo, en mi persona me cuesta en ocasiones convencer a una persona, ¿no? Imagínense el apóstol Pedro, 3,000 en su primer discurso, qué bendición. O sea que de veras que admiro a Pedro y yo quisiera, le digo, Señor, pues aquí estoy, ¿no? Señor, o sea que abre mi boca para que cada día pueda seguir anunciando de tu palabra. Mis hermanos, en esta tarde ya te quiero invitar, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, y te voy a leer un versículo. Mira, dice que en los tiempos del rey David, dice que David dispuso en su corazón edificar casa a Dios, pero Dios le dijo, tú no me lo vas a edificar, me lo va a edificar tu hijo después de ti. ¿Quién? Salomón. Entonces el rey David mandó a pregonar por todo el pueblo que tenían que dar ofrendas voluntarias, ¿verdad? O sea, para edificar la casa de Dios. Y dice que el rey David se sorprendió, ¿verdad? De cómo el pueblo dio voluntariamente de una manera tan abundante, que después ya David tuvo que decir estas palabras. Hoy lo que dijo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de ahí te damos. Ve mi hermano que muchas de las veces Dios nos bendice primero, después de lo que nos bendice, de ahí le damos. Así es que el que esté, por ejemplo, ahorita que tenga una lucha, que diga, híjole, pues es que tengo que dar. No, mi hermano, o sea que mira, nos vino nuestro Señor Jesucristo y dijo, ¿cómo nos bendice el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Así es que, mis hermanos, yo te invito que en esta hora dispongas también tu ofrenda y vamos a orar al Señor para ofrecer estas ofrendas y estos diezmos. Padre, te damos gracias, Señor, porque como dijo David, ¿quién somos nosotros, Padre, para darte, Señor, si de lo recibido de tu mano? Padre, de ahí te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú no acortas tu brazo, Señor, para bendecirnos. Señor, porque tú eres, Señor mío, el que nos bendices primero, Señor. Gracias, Padre, porque tú dices que todo es tuyo, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos sigues sustentando, nos sigues bendiciendo, Padre. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo, Señor, que en las casas de mis hermanos, en sus trabajos, Padre, no les falte, Señor, tu bendición. Gracias, Padre, Señor, te doy por estas ofrendas y estos diezmos, Señor mío, que ofrecemos ahora voluntariamente. Y recíbelas, Padre, como olor fragante, Señor, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Les voy a dar unos breves anuncios.
El ayuno empieza hoy a las 8 de la noche y la oración es mañana lunes a las 7 p.m. Hermanos, si aún no perteneces a una célula, te invito a que te incorpores a una vía Zoom. Informes en el WhatsApp del lugar de bendición. Las cápsulas que nuestros hermanos preparan con mucho amor, véanlas y compartan cómo Dios habla a su vida. Reserva tu espacio también con anticipación para mejor control y seguridad y atender las instrucciones de la iglesia. ¿Alguien nos visita por primera vez? Aquí abajo. Sí, ¿nos dicen sus nombres, por favor? Matías, Elías, ok, Matías y Elías, pues bienvenidos Matías y Elías. Quienes estén cerca, denle un afectuoso saludo. Acá arriba, no todos son de casa, muy bien. Bienvenidos a esta su casa, lugar de bendición. Bienvenido Alberto y Claudia, bienvenido Josie y Daniela, Moisés, Fabiola y Uciel, bienvenidos. Muy bien, nuevamente hermanos, la invitación para los bautizos. Recuerden que es una fecha importante y en el libro de Hechos 2:47, la parte B, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y tenemos aquí también Marcos 16:16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Informes igual con Javier, con Paco, Maritza, aquí en lugar de bendición. Bueno, sin más por el momento, hermano Luis. Sí, también me están dando un último aviso, que todos los jóvenes que se encuentran aquí reunidos, que por favor suban allá al saloncito, van a tener una reunión con Maritza. O sea que todos los jóvenes. Y bueno, mis hermanos, o sea que los invito a que se pongan de pie, vamos a hacer despedidos. O sea que bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Padre, por este tiempo, Señor, que hemos dispuesto, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que como tú dices en tu palabra, Señor, que no solamente seamos oidores, sino seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que la pongamos, Señor, cada día esta palabra por obra en nuestras vidas, porque sabemos, Padre, que es tu palabra la que norma nuestras vidas, Señor. Y tú, Señor, me has dado tu palabra, Señor, para bendecirnos, para que cada día nos vaya bien. Gracias, Padre, te doy por esta palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ve con nosotros todos los días de la semana, Señor, hasta que nos volvamos a reunir el próximo domingo. Gracias, Padre, te doy por tu pueblo, bendícelos y guárdalos, Padre, en tu mano, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.